El yerno mexicano, más valioso que el dinero para la joven turca. Una elección a los 18 años que cambió la vida de toda una familia. La madre turca derramó lágrimas cuando su hija de 18 años le dijo que quería casarse con un hombre mexicano. Toda la familia se opuso. Parientes y vecinos decían que había perdido la cabeza. Pero 4 años después, algo asombroso sucedió. La actitud de los que se oponían cambió de la noche a la mañana. ¿Qué fue lo que pasó? Acompáñenos a seguir esta historia. Era una noche de lluvia torrencial. Un día de marzo, hace algunos años, regresaba del mercado a casa. La lluvia caía a cántaros. El limpiaparabrisas funcionaba como loco, pero aún así no podía ver bien el camino. Justo en ese momento, el motor emitió un ruido extraño y el coche empezó a vibrar. Se me encogió el corazón. Recé, pero no sirvió de nada. El coche se detuvo por completo en medio de la carretera. Intenté arrancarlo de nuevo, pero fue inútil. Con las manos temblorosas al volante, llamé a mi esposo. El coche se ha vuelto a averiar. Escuché el suspiro de mi esposo. De acuerdo, voy para allá. 30 minutos después, llegó mi esposo y tuvimos que llamar a la grúa. Después de llegar a casa, mi esposo dijo, esta vez, siento, una vez reparado, estará bien. Pero yo sabía que ese coche era el único bien que mi esposo tenía cuando nos casamos. Había acompañado a mi familia durante más de 18 años. Para mi esposo, no era solo un medio de transporte, sino un testimonio de su juventud, el orgullo del pilar de la familia. Pero para mí era diferente. Este coche era ahora como nuestra vida, desgastado y un símbolo del miedo de que algún día se detendría por completo. A la mañana siguiente, recibimos el presupuesto de reparación, otra suma considerable de dinero. Mi esposo dijo, no pasa nada, pero yo me sentía ansiosa. Esa noche, sola en la cocina, abrí la puerta de la vieja nevera. La nevera también tenía más de 18 años. Su ruido era muy fuerte y la puerta del congelador no cerraba bien. Lo mismo ocurría con la lavadora. Cada vez que centrifugaba, todo el baño temblaba. El ruido se oía claramente hasta la casa de los vecinos. El televisor, la pantalla parpadeaba de vez en cuando. La mitad de los botones del control remoto estaban estropeados. Todo era viejo, pero no podíamos permitirnos cambiarlos, porque mantener el día a día ya era todo nuestro esfuerzo. Esa noche, acostada en la cama, miré el techo y pensé en la vida. Mi esposo dormía profundamente a mi lado, pero yo no podía conciliar el sueño. El miedo me oprimía el pecho. ¿Y si todo se estropeaba? ¿Y si la nevera dejaba de funcionar? ¿La comida se echaría a perder? ¿Y si la lavadora se averiaba, tendría que lavar a mano? La noche avanzaba, pero el sueño no llegaba. En ese momento, no sabía que, en solo unos meses, mi vida cambiaría por completo, y todo gracias a mi hija, Sembre. Sembre era mi única hija. En ese entonces, tenía 18 años, una chica vivaz e inteligente. Acababa de terminar la secundaria y se preparaba para el examen de ingreso a la universidad. Soñaba con que mi hija ingresara a una buena universidad y tuviera una profesión estable como maestra o enfermera. Pensé que mi hija se quedaría en Turquía, siempre a nuestro lado, pero el destino era completamente diferente a mis planes, y ese cambio comenzó con un pequeño pasatiempo de mi hija. Sembre empezó a ver películas mexicanas hacía 2 años. Al principio, pensé que no era gran cosa. Había oído que hoy en día todos los jóvenes veían producciones extranjeras. Sus amigos también veían películas estadounidenses o de otros países. Pero Sembre era diferente. Todas las noches se sentaba frente a la computadora y solo veía programas mexicanos. Al principio, ver a mi hija reír a carcajadas con las escenas divertidas me parecía muy tierno. Solo con verla feliz, yo también era feliz. Pero con el tiempo, empecé a sentir que algo era extraño. Sembre no se limitó a ver televisión. Empezó a escuchar música mexicana, a buscar programas de entretenimiento mexicanos para ver. Además, investigaba recetas mexicanas y practicaba la cocina. Una tarde, al ver a Sembre intentando cocinar pozole en la cocina, me sobresalté. Sembre, ¿qué es esto? Mamá, esto es comida mexicana. He oído que el pozole es muy saludable, pero en ese momento
Solo pensé que era la curiosidad de la juventud. Sin embargo, un año después, Sembre hizo una declaración impactante. «Mamá, quiero aprender español». ¿Qué? Solté el plato que estaba lavando y me giré para mirar a mi hija. «¿Por qué español, no inglés?», Sembre dijo con una expresión seria. «Realmente amo la cultura mexicana. Quiero entenderla a fondo. Para eso, necesito aprender el idioma». Estaba perpleja. ¿Español? No podía entenderlo. ¿Qué iba a hacer estudiando español en Turquía? Lo hablé con mi esposo, y él pensaba lo mismo. Pero no queríamos apagar la pasión de nuestra hija. Así que le dimos permiso. Pensamos que solo estudiaría por afición y que pronto se rendiría. Pero Sembre estaba realmente decidida. Empezó a estudiar a través de lecciones en línea. Cada día dedicaba varias horas a sumergirse en el aprendizaje del español. Aprendía el alfabeto, memorizaba vocabulario, estudiaba gramática. Pasaron varios meses y Sembre ya podía hablar frases sencillas en español. Me sorprendió, pero al mismo tiempo me sentí inquieta. ¿A dónde iba a parar esto? Y esa inquietud se hizo realidad un día de otoño, antes de graduarse de la secundaria. Sembre dijo: «Mamá, quiero inscribirme en la Facultad de Español de la Universidad de Estambul». En ese momento, mi corazón se encogió. ¿Ir a la universidad para estudiar español? Esto ya no era un pasatiempo, sino una dirección para toda la vida. Me opuse. «Sembre, ¿qué vas a hacer con el español? Elige una carrera más práctica». Pero la voluntad de mi hija era inquebrantable. «Mamá, quiero ser intérprete y conectar México y Turquía. Este es mi sueño». Al principio me opuse con vehemencia, pero finalmente me convenció su pasión. No me quedó más remedio que darle permiso, porque quería que fuera feliz. Unos meses después, Sembre fue aceptada en la Facultad de Español de la Universidad de Estambul. Mi hija lloró de alegría, y yo también lloré. Pero mis lágrimas eran un poco diferentes. En la alegría se mezclaba la preocupación. ¿A dónde llevaría esta elección a mi hija? Y mis temores no estaban equivocados. Los primeros meses no hubo problemas. Sembre vivía en la residencia de Estambul y estudiaba mucho. Cada fin de semana regresaba a casa y nos contaba sobre su vida universitaria, hablando con entusiasmo sobre la cultura mexicana. Al verla feliz, también me sentía tranquila, pero la reacción de los demás fue diferente, especialmente la de mi hermana, Fatma. Fatma era 3 años menor que yo, de carácter directo y muy práctica. Un día, cuando Fatma vino a visitarnos y vio a Sembre absorta en su libro de español, dijo: «Hermana, he oído que Sembre está estudiando español. ¿Para qué sirve eso?». Sonreí forzadamente y respondí: «Dice que quiere ser intérprete». Fatma se rió con desdén. «¿Intérprete? ¿Cuántos mexicanos vienen a Turquía? ¿Eso puede ser una profesión?». Ante esas palabras, no supe qué decir. En realidad, las palabras de Fatma tenían algo de razón, pero no quería menospreciar el sueño de mi hija. Fatma continuó: «Te lo digo en serio, me preocupa que Sembre se arrepienta en el futuro. Está demasiado obsesionada con México. Y si algún día quiere ir a México, ¿qué harás?». Esas palabras me encogieron el corazón. ¿Ir a México? Esa era una posibilidad que nunca había considerado. No, Sembre no es una niña así. Pero Fatma negó con la cabeza. Los jóvenes de hoy, quién sabe, tienen fantasías sobre el extranjero, especialmente los que se obsesionan con la cultura de algún país, lo ven como un paraíso. He oído que algunos incluso quieren casarse con extranjeros. Casarse, esa palabra resonó en mi cabeza. ¿No será que Sembre querría casarse con un mexicano? No, no podía ser. Traté de ignorar las palabras de Fatma, pero la advertencia se había grabado profundamente en mi corazón. Desde esa noche, empecé a mirar a Sembre con otros ojos. ¿Sería que mi hija estaba idealizando México? Cuando Sembre regresó a casa el fin de semana, le pregunté con cautela: «Sembre, ¿cómo va la vida universitaria? ¿Estudiar español es divertido?». Sembre respondió con una sonrisa: «Es muy divertido, mamá. Los profesores son muy buenos, y he hecho muchos amigos nuevos. Cuanto más aprendo sobre la cultura mexicana, más quiero saber. Por cierto, Sembre, ¿te gustaría ir a México para probar?». Los ojos de Sembre se iluminaron. «Por supuesto, mamá, definitivamente tengo que ir allí una vez. Quiero ir a Ciudad de México y también a Guadalajara». Mi corazón latía con fuerza.
Me tranquilicé pensando que solo estaba pensando en viajar, pero la preocupación seguía creciendo. Semanas después, cuando una vecina pasó por nuestra tienda, Aishe, he oído que tu hija está estudiando español, ¿es verdad? Así es. Ella negó con la cabeza y dijo, no sé qué piensan los jóvenes de hoy, solo les gustan las cosas de fuera, cuando nuestra Turquía también es buena. Sonreí forzadamente, pero en mi interior me sentía incómoda. Ella añadió una frase más. Mi nieta también está obsesionada con las culturas extranjeras. Escucha música todo el día y no escucha a sus padres. Me preocupa que algún día quiera casarse con un extranjero. ¡Qué pena! Al oír eso, mi rostro se puso pálido. De nuevo el tema del matrimonio. Ese era el escenario que más temía. Esa noche, le dije a mi esposo, cariño, estoy preocupada por Sembre. Mi esposo respondió con calma. Un viaje está bien. Es bueno que los jóvenes salgan a ver el mundo, ¿no? Me refiero a si quiere vivir allí para siempre. Mi esposo se rió y me dio una palmada en el hombro. Te preocupas demasiado. Sembre es nuestra hija, no abandonará a la familia. Esperaba que las palabras de mi esposo fueran ciertas, pero mi inquietud no desapareció fácilmente. Y unos meses después, lo que más temía se hizo realidad. Cuando comenzaron las vacaciones de verano, Sembre dijo que iba a viajar al casco antiguo de Estambul con sus amigos. Acepté, ya que era normal que los jóvenes salieran juntos. Una semana después, cuando Sembre regresó, parecía diferente. Su rostro estaba lleno de felicidad y sus ojos eran diferentes a antes. Claramente, algo especial había sucedido. Durante la cena, Sembre dijo con cautela, «Mamá, papá, tengo algo que decirles». El tenedor en mi mano tembló. Tenía el presentimiento de que era algo importante. Sembre dudó un momento y luego comenzó. «Conocí a una buena persona en Estambul. En ese momento, mi corazón se encogió. Mi esposo también levantó la cabeza para mirar a nuestra hija. ¿Una buena persona? ¿Es tu novio?» Sembre asintió. «Sí, es mi novio. Se llama Mateo». Mateo. Ese no era un nombre turco. Mis labios estaban secos. Mateo. ¿De qué país es ese nombre? Sembre respiró hondo y dijo, «Es mexicano». En ese momento, la mesa se quedó en silencio. Mi esposo dejó el tenedor y yo miré fijamente a mi hija. La advertencia de Fatma se había hecho realidad. Mi voz temblaba, pero traté de mantener la calma para preguntar, «¿Mexicano? ¿Cómo lo conociste?» Sembre comenzó a explicar. Se conocieron por casualidad en un café en el casco antiguo de Estambul. Mateo estaba sentado dibujando en su cuaderno de bocetos. Hablaron, y luego Mateo buscó a Sembre. Era estudiante de historia, y vino a la Universidad de Estambul con un programa de intercambio. Mientras escuchaba a mi hija contar la historia, sentí un nudo en el pecho. Estudiante de intercambio, eso significaba que pronto regresaría a México. Entonces, ¿por qué salen?, preguntó mi esposo. Entonces, ¿cuándo regresa Mateo a su país? El rostro de Sembre se ensombreció. La próxima semana. Entonces, se separarán, pero Sembre negó con la cabeza. No, nos mantendremos en contacto y definitivamente nos volveremos a ver. Sentí que la ira me invadía. Sembre, recapacita. ¿Sabes lo lejos que está México? Volverse a ver no será fácil. Sembre intentó contener las lágrimas. Mamá, lo digo en serio. Mateo también lo dice en serio. Mi esposo suspiró. Bueno, dejemos que el tiempo lo diga. Ahora todo es todavía emocional. Esa noche no pude dormir. Mi hija salía con un hombre mexicano que estaba a punto de irse. Llamé a Fatma. Después de escuchar mi explicación, Fatma suspiró. Hermana, te lo dije. Esto definitivamente iba a pasar. Yo estaba casi a punto de llorar. ¿Qué debo hacer, Fatma? ¿Y si después quiere irse a México? Fatma dijo. Absolutamente no. Tienes que obligarlos a romper antes de que él regrese a su país. Pero recordaba la mirada de mi hija, una mirada llena de seriedad. Si los forzaba, cuando Mateo se fuera, sería muy difícil volver a verlo. Sembre asintió. Lo sé, mamá, pero esperaré. Esperaré. Esa palabra me apuñaló el pecho. Mi hija hablaba realmente en serio. Sembre, aunque triste, no perdió la esperanza. Todos los días se enviaban mensajes y se hacían videollamadas. Yo solo podía observar. Pasaron varios meses y su relación continuó.
Incluso se hizo más profunda. Y un año después, llegó el momento que más temía. Había pasado un año, y un día de otoño, Semre ya era estudiante de segundo año, y su nivel de español había mejorado mucho. Al verla tan concentrada en sus estudios, me fui tranquilizando. Ese día también fue un fin de semana normal. Semre regresó a casa y cenó con nosotros. En medio de la cena, Semre dijo de repente: «Mamá, papá, tengo algo importante que decirles». Mi esposo y yo nos miramos. El rostro de nuestra hija era muy serio, como si acabara de tomar una gran decisión. Semre respiró hondo y luego dijo: «He decidido casarme con Mateo». En ese momento, la cuchara en mi mano se cayó. El sonido de la cuchara al golpear el suelo resonó en todo el comedor. Mi esposo también se quedó atónito mirando a nuestra hija. «¿Qué dijiste?». Mi voz temblaba. «¿Acabas de decir que te casas?». Semre asintió. «Sí, mamá, lo hemos pensado muy bien. Mateo me ama de verdad, y yo también lo amo». Mi esposo golpeó la mesa. «Semre, ¿cuántos años crees que tienes?». «Solo tienes 18 años. Casarse es impensable». Pero Semre no retrocedió. «Papá, lo he pensado lo suficiente. La edad es solo un número». Se me hizo un nudo en la garganta. «Semre, ¿sabes lo lejos que está México? ¿Y la familia? ¿Cuándo crees que podremos volver a vernos?». Las lágrimas llenaron los ojos de Semre. «Mamá, no estoy abandonando a la familia. Solo voy a vivir con la persona que amo». Pero yo aparté su mano. Esa noche, la casa fue como un campo de batalla. Mi esposo estaba furioso y yo lloraba. Semre entró en su habitación y cerró la puerta. A la mañana siguiente, mi esposo dijo: «Hay que hacer una reunión familiar. Llama también a Fatma». Asentí. Sola, no podía con esto. Varios días después, la familia se reunió en la sala de nuestra casa. Estaban el hermano de mi esposo, mi tía Fatma y hasta mi abuela. Todos tenían un semblante serio. Semre también estaba sentada allí, pero no se atrevía a levantar la cabeza. Fatma fue la primera en hablar. «Semre, he oído que quieres casarte con un hombre mexicano. ¿Es verdad?». Semre respondió en voz baja: «Sí, tía, es verdad». Fatma suspiró profundamente. «¿Estás en tu sano juicio? ¿Sabes dónde está México? Es un vuelo de 12 horas. ¿Sabes cuánto dinero tendremos que gastar para ir a visitarte? ¿Y cuántas veces crees que podrás volver a casa?». Semre no pudo responder. El hermano de mi esposo también dijo: «Semre, el matrimonio no es solo amor. Tienes que ser realista. ¿Qué sabes de ese Mateo? ¿Cómo es su familia? ¿Cómo es la vida en México?». «No sabes nada», mi abuela también añadió. «Hija mía, hazle caso a tu abuela. Si te vas a México, probablemente no podré verte antes de cerrar los ojos para siempre. ¿Te parece bien eso?». Al oír esas palabras, las lágrimas de Semre brotaron. Yo tampoco pude contenerme. «Mamá, no digas eso». Pero mi abuela continuó: «Solo digo la verdad. Soy vieja y no sé qué pasará. Si mi nieta se va lejos, al final de mi vida ni siquiera podré ver su rostro». Semre empezó a sollozar. «Abuela, lo siento». Fatma volvió a hablar. «Semre, con la mano en el corazón, ¿cuántas veces has conocido a Mateo en persona?». «Solo una semana en Estambul, y durante el último año solo han hablado por teléfono y videollamada. ¿Es eso amor verdadero?». Semre levantó la cara. «Tía, el amor no se mide por el tiempo. Sé qué tipo de persona es Mateo». Fatma se rió. «Sí, crees que lo sabes, pero la vida matrimonial es muy diferente. La realidad no es una novela romántica». La reunión duró más de 2 horas. Todos se opusieron. Semre lloró desconsoladamente y yo también lloré. Mi esposo finalmente dijo: «Semre, papá quiere que seas feliz, pero esta es una decisión demasiado apresurada. Al menos, espera hasta que te gradúes de la universidad. Luego veremos». Semre negó con la cabeza. «Papá, no puedo esperar. Mateo ya está trabajando en México. Quiero ir allí pronto para vivir juntos». Al oír esa frase, estallé. «Sembre, ¿vas a abandonar a la familia? ¿Qué quieres que hagamos?». Sembre me tomó de la mano. «Mamá, no estoy abandonando a la familia. Solo quiero vivir con la persona que amo». Pero yo aparté su mano. Esa noche, la reunión terminó sin resultados. Todos en la familia se oponían, pero Sembre mantuvo su decisión. Fatma, antes de irse, me dijo en voz baja: «Hermana,
Tienes que ser firme, si no te arrepentirás toda la vida. No supe qué responder. Días después, el rumor empezó a extenderse por el barrio. La hija de Aishe se va a casar con un mexicano. Solo tiene 18 años y se va a casar lejos. Los murmullos y los chismorreos resonaban. Los clientes que venían a la tienda me miraban con extrañeza. Una anciana incluso dijo directamente: Aishe, criaste mal a tu hija. ¿Cómo puedes dejarla casarse con un extranjero a los 18 años? No supe qué decir, solo sentí que mi cara se ponía roja. Era terrible. Los jóvenes de hoy se meten en internet, conocen extranjeros y sueñan con irse lejos. Hay que tener cuidado de no ser engañados. Engañados, esa palabra se me clavó en la cabeza. ¿Y si ese hombre llamado Mateo estaba engañando a mi hija? ¿Y si tenía malas intenciones? Todas las noches tenía pesadillas, veía a mi hija llorando sola en México, la veía pidiendo ayuda y yo no podía llegar. Por la mañana, mi almohada estaba empapada en lágrimas. Mi esposo también estaba muy preocupado. Todas las noches suspiraba y fumaba más. Un día, mi esposo dijo: «Cariño, intentemos pensar una vez más si realmente será feliz en México». Negué con la cabeza. No sé. Pero así, ni ella ni nosotros seremos felices. Mi esposo sugirió: «Vamos a conocer a Mateo una vez. Creo que tenemos que conocerlo en persona para saberlo». Me sorprendió. Teníamos que juzgarlo directamente, no solo basarnos en rumores o preocupaciones. Dudé, pero finalmente acepté. Le di a Sembre: «Invita a Mateo a venir. Queremos conocerlo en persona». El rostro de Sembre se iluminó. «¿De verdad, mamá?» «Gracias, mamá». Pero mi corazón estaba muy complejo. Lo conocería y cambiaría de opinión, o me opondría aún más. Un mes después, Mateo llegó a Turquía. Respiré hondo y abrí la puerta. Frente a la puerta estaba Sembre, y a su lado, un joven alto. Era Mateo. Él hizo una reverencia muy respetuosa. «Hola, soy Mateo. Es un honor conocerlos». Su turco era torpe, pero sentí que había practicado mucho. Me sorprendí. «¿Hablas turco?» Mateo sonrió levemente y respondió: «Solo un poco». Quería saludarlos con el mayor respeto. Al ver esa actitud, mi corazón se conmovió un poco. Al menos, parecía una persona sensata. Los invité a entrar. Nos sentamos en la sala de estar, mirándonos con incomodidad. Mi esposo preguntó primero: «Mateo, ¿a qué te dedicas en México?» Mateo respondió con seriedad: «Estoy trabajando en desarrollo de sistemas en una empresa en Ciudad de México. Empecé el año pasado». Mi esposo asintió. «¿El salario es estable?» Mateo respondió honestamente: «Como acabo de empezar a trabajar, no es mucho, pero es suficiente para vivir. Creo que mi progreso será mejor en el futuro». Yo también pregunté: «¿Cómo es tu familia?» «Mis padres están sanos y viven en Ciudad de México. Mi padre es empleado de una empresa y mi madre es ama de casa». La conversación continuó. Mateo respondió a todas las preguntas con sinceridad. Su forma de hablar era respetuosa, su actitud correcta. Lo observé cuidadosamente. ¿Este joven realmente amaba a mi hija o solo quería casarse con una extranjera? A la hora de la cena, serví platos tradicionales turcos, cordero asado y arroz pilaf. Mateo comió con gran apetito. La comida es realmente deliciosa. Siempre me ha gustado la comida turca. Sembre añadió: «Cuando Mateo era estudiante de intercambio, comió muchos platos turcos. Me sorprendió un poco. Claramente, se había esforzado por entender nuestra cultura». Después de la cena, mi esposo y Mateo conversaron en la sala de estar. Yo estaba en la cocina lavando los platos, pero aún así, escuchaba. Mi esposo preguntó: «Mateo, respóndeme con sinceridad. Si te casas con Sembre, ¿cómo piensas vivir?» Oí la voz de Mateo: «Ayudaré para que Sembre pueda trabajar como intérprete en México. Viviremos con mi salario mientras Sembre construye su carrera». Mi esposo volvió a preguntar: «¿Y si Sembre extraña su casa?» Mateo permaneció en silencio un momento, y luego respondió: «Me esforzaré para que podamos regresar a Turquía con frecuencia. También podemos llamarnos y vernos por videollamada todos los días. También aprenderé más turco para poder hablar más con ustedes». Al oír esa respuesta, mi corazón se tranquilizó un poco. Al menos, él había pensado en serio. A la mañana siguiente,
sucedió algo asombroso. Me levanté temprano para preparar el desayuno en la cocina. Justo en ese momento, oí un ruido en la sala. Miré discretamente y vi a Mateo sentado en el cojín, murmurando algo. Me acerqué y escuché con atención. Era turco. «Buenos días, tía. ¿Puedo ayudarla en algo?» Estaba practicando solo. Me quedé detrás de la rendija de la puerta observando. Mateo repetía la misma frase muchas veces. Su pronunciación todavía era torpe, pero era la imagen del esfuerzo máximo. En ese momento, mi corazón se conmovió. Este joven hablaba realmente en serio. Se estaba esforzando para ser aceptado por nuestra familia. Durante el desayuno, Mateo me dijo, «Tía, ¿puedo ayudarla en algo?» Con su turco torpe, sonreí levemente. «No te preocupes, gracias». Esa tarde hubo otra sorpresa. Mi esposo estaba arreglando un grifo de la casa que se había estropeado. Llevaba varios meses estropeado, pero como no teníamos dinero para arreglarlo, lo habíamos dejado así. Mateo se acercó y preguntó, «¿Puedo ayudarle, tío?» Mi esposo al principio se negó, pero Mateo persistió. Los dos hombres repararon el grifo juntos. 30 minutos después, el grifo funcionaba con normalidad. Mi esposo mostró satisfacción. «Gracias, Mateo». Mateo sonrió levemente. «Es lo que debo hacer». Yo estaba en la cocina observando. Este joven no usaba palabras, sino acciones para demostrar. Por la noche, hubo algo aún más conmovedor. Mi esposo sufría de diabetes y tenía que tomar medicamentos todos los días. Pero de vez en cuando, se le olvidaba. Esa noche, después de la cena, mi esposo volvió a olvidar tomar sus medicamentos. Mateo dijo con cautela, «Tío, ¿no es la hora de tomar sus medicamentos?» Mi esposo miró a Mateo sorprendido. «¿Cómo lo sabes?» Mateo respondió, «Ayer lo vi tomar sus medicamentos. La salud es lo más importante. Así que pensé que debía prestar atención». Mi esposo mostró una clara emoción. «Gracias, hijo». Esa noche hablé a solas con mi esposo. Mi esposo dijo, «Cariño, Mateo parece una buena persona, sincero y atento». Yo también asentí. «Yo también lo siento así. Al menos, no es una mala persona», pero todavía sentía preocupación. La persona era buena, pero México estaba realmente demasiado lejos. Mateo se quedó en nuestra casa una semana. Durante esa semana, pequeños detalles se fueron acumulando. Una vez, yo iba a cargar un pesado saco de arroz, y Mateo corrió a cargarlo por mí. Otra vez, arregló una estantería rota. Todas las mañanas, al levantarse, limpiaba la sala y me ayudaba a lavar los platos. No hablaba mucho, pero lo demostraba con acciones. Pasó una semana, y llegó el día en que Mateo tenía que irse. Antes de ir al aeropuerto, Mateo se paró frente a mi esposo y yo. Hizo una reverencia muy profunda y dijo, «Señor y señora, gracias por permitirme quedarme esta semana. Realmente amo a Sembre. La haré feliz toda la vida. Por favor, confíen en mí». Yo estaba casi a punto de llorar. Mi esposo le dio una palmada en el hombro a Mateo. «Cuida bien de nuestra hija». Mateo se fue. Mi esposo dijo, «Cariño, dale permiso. Mateo es una buena persona». Yo me sequé las lágrimas y asentí, pero una parte de mi corazón todavía dolía por la realidad de tener que enviar a mi hija a un lugar tan lejano. Meses después, se fijó la fecha de la boda de Sembre y Mateo. Sería en otoño. Sembre decidió casarse después de graduarse de la universidad. Mi corazón estaba muy complejo. A la vez que le deseaba felicidad a mi hija, la tristeza de perderla me invadía. La preparación de la boda fue más complicada de lo que imaginaba. Como las costumbres de boda de México y Turquía eran diferentes, nos hicimos videollamadas muchas veces con los padres de Mateo. La madre de Mateo era una persona muy amable. Dijo a través del intérprete, «Señor y señora, solo queremos que los niños sean felices. Por favor, confíennos a sus hijos». Yo también me esforcé por responder, «Sí, señor y señora, por favor, ayuden a los niños». Pero me pareció muy extraño tener que comunicarme a través de una pantalla. No poder conocernos en persona fue una verdadera lástima. La boda se celebró modestamente en Ankara. Solo invitamos a la familia y a los parientes más cercanos. La noche anterior a la boda, hablé a solas con Sembre. Entré en su habitación y las dos nos sentamos juntas en la cama. «Sembre, mañana ya serás parte de otra familia, ¿verdad?»
Sembre me tomó de la mano. Mamá, siempre seré tu hija. Intenté contener las lágrimas, pero no pude. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Soñé desde que eras pequeña que crecerías, encontrarías una buena persona y serías feliz. Pero en este día, mi corazón me duele demasiado. Sembre también empezó a llorar. Mamá, también me da miedo alejarme de ti, pero quiero estar con Mateo. Abracé fuerte a mi hija. Lo entiendo. Tienes que estar con la persona que amas. Solo deseo que seas feliz. Esa noche nos abrazamos durante mucho tiempo. A la mañana siguiente amaneció. Era el día de la boda. Sembre llevaba un vestido de novia blanco inmaculado. La niña estaba realmente hermosa. Mi pequeña hija ahora se había convertido en una novia tan hermosa. Las lágrimas volvieron a brotar. Cuando llegamos al lugar, los parientes ya se habían reunido en gran número. Mateo también, vestido de traje, esperaba listo. Al vernos, él sonrió radiante. La ceremonia comenzó. El imán dio la bendición y los dos intercambiaron los votos. En el momento en que mi esposo entregó la mano de mi hija a Mateo, giré la cara para que nadie me viera llorar. En la recepción, los invitados vinieron a felicitarnos, pero mis oídos también escucharon otras palabras. ¿De verdad tiene que irse hasta México? Pobre Aishe. Casar a la hija tan lejos, ¿cuándo la volveremos a ver? Esos murmullos me apuñalaron el corazón. Fatma se acercó y me tomó de la mano. Hermana, no pasa nada, asentí, pero en realidad no me sentía bien en absoluto. La boda terminó. Sembre y Mateo fueron de luna de miel. Dijeron que irían a Capadocia. Prometieron regresar en una semana. Durante esa semana, a menudo miraba la habitación vacía de mi hija. La habitación vacía me hacía sentir increíblemente sola. Pronto, esta habitación estaría vacía para siempre cuando mi hija se fuera a México. Un mes después, llegó el día en que Sembre y Mateo partieron hacia México. Fuimos al aeropuerto a despedirlos. Mi esposo, Fatma y yo fuimos juntos. Frente a la puerta de embarque, nos despedimos por última vez. Sembre me abrazó fuerte. Mamá, te quiero. Me mantendré en contacto con frecuencia. Intenté contener las lágrimas y dije, sí, hija, vive bien. Si tienes dificultades, dímelo. Mi esposo también abrazó a nuestra hija, con un nudo en la garganta, sin poder decir nada. Sembre también se despidió de su tía, Fatma. Tía, gracias por todo este tiempo. Fatma también contuvo las lágrimas y la abrazó. Cuídate mucho. Si me extrañas demasiado, regresa. Mateo nos hizo una reverencia muy profunda. Señor y señora, cuidaré muy bien de Sembre. Por favor, no se preocupen. Asentí. Depende de ti. Finalmente, Sembre y Mateo entraron por la puerta de embarque. Nos hicieron un último saludo con la mano y desaparecieron. En ese momento, mis brazos y piernas se quedaron sin fuerza. Mi esposo tuvo que sostenerme. No pasa nada, cariño. Estará bien. Pero yo no estaba bien en absoluto. De camino a casa, lloré todo el tiempo. Fatma, sentada en el asiento trasero, me dio una palmada en el hombro. Hermana, no llores. Podemos vernos a menudo por videollamada. Pero, ¿podría una videollamada cambiar la falta de un encuentro en persona? Al llegar a casa, todo estaba en silencio. La casa, sin Sembre, parecía abandonada. Al cenar, la mesa también estaba muy solitaria. Mi esposo tampoco dijo nada. Solo nos miramos y suspiramos. Esa noche no pude dormir, mi mente llena de la imagen de mi hija. ¿Qué estaría haciendo ahora en el avión? ¿Tendría miedo? ¿La estaría cuidando bien Mateo? Esos pensamientos se sucedían uno tras otro. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Sembre. Mamá, llegué a México sana y salva. No te preocupes. El breve mensaje me tranquilizó un poco, pero la realidad de la ausencia de mi hija seguía sin cambiar. Después de que Sembre se fue a México, nuestra vida cambió por completo. Todas las noches de sábado, nos hacíamos videollamadas. Yo solo esperaba ese momento para superar toda la semana. La primera vez que la llamé por videollamada, al ver el rostro de Sembre, las lágrimas volvieron a brotar. Al otro lado de la línea, la niña sonrió y dijo, «Mamá, ¿por qué lloras? Estoy bien.
pero no pude contener las lágrimas porque la extrañaba demasiado. Sembre vivía en un pequeño apartamento en Ciudad de México. Ella y Mateo me mostraron el interior de la casa por la pantalla. Se veía muy limpia y acogedora. «Mamá, esta es la cocina. También cocino comida turca aquí». «¿De verdad?» «Sí. A Mateo también le gusta mucho». Al oír eso, también me sentí un poco más tranquila. Al menos, mi hija comía bien, pero a través del rostro de mi hija en la pantalla, todavía podía sentir la soledad. Aunque sonreía, sus ojos no eran como antes. «Sembre, ¿estás pasando por dificultades?» Mi hija permaneció en silencio un momento y luego respondió: «A veces me siento sola, mamá. Todavía no tengo muchos amigos y el español sigue siendo difícil». Se me encogió el corazón. «Entonces, regresa». Pero Sembre negó con la cabeza. «No, mamá. Estoy bien. Con Mateo a mi lado, me siento feliz». La llamada duró más de 1 hora. Nos preguntamos sobre su salud, sobre sus estudios. Ella seguía aprendiendo español y se preparaba para el examen de certificación de intérprete. Después de colgar, me quedé aturdida por un largo rato. Aunque había visto el rostro de mi hija, el anhelo no disminuyó. Verla a través de una pantalla y verla en persona era demasiado diferente. El tiempo pasó y las videollamadas se convirtieron en un hábito. Cada sábado a las 7:00 de la tarde me sentaba frente al teléfono esperando. Sembre nunca olvidaba llamar. Una vez, Sembre tuvo un resfriado. En la pantalla, la niña estaba moqueando y tosiendo. Mi corazón me dolió. «Sembre, ¿fuiste al médico?» «Fui, mamá. Ya estoy tomando medicamentos». «¿Te cuida Mateo?» «Sí, incluso me hizo sopa». No podía ayudarla en nada. Solo podía mirarla a través de la pantalla. Esa noche, lloré sola. Era tan doloroso que mi hija estuviera enferma y yo no pudiera estar a su lado. Otra vez, Sembre fracasó al solicitar un trabajo. Dijo que había tenido una entrevista en una empresa de interpretación, pero que no la había conseguido. En la pantalla, la niña lloró desconsoladamente. «Mamá, parece que mis habilidades aún no son suficientes». «No, hija, lo has hecho muy bien, pero he sido rechazada muchas veces, quizás porque el español no es mi lengua materna». Yo solo pude pronunciar palabras de consuelo, pero me sentía tan impotente, sin poder abrazarla, sin poder frotarle la espalda para animarla. Esa sensación era realmente desagradable. Mi esposo también estaba muy preocupado. Cada vez que colgaba el teléfono, suspiraba: «La pobre niña lo está pasando mal y no podemos ayudarla en nada». Yo sentía lo mismo. Pasó otro año. Sembre se había acostumbrado poco a poco a la vida en México. Su español había mejorado y había hecho algunos amigos. Empezó a aceptar pequeños trabajos de interpretación, trabajaba como freelance y acumulaba experiencia. El rostro de mi hija en la pantalla era cada vez más radiante, pero yo todavía me sentía vacía. Quería ver a mi hija en persona. Un día, mi esposo propuso: «Cariño, ¿por qué no hacemos un viaje a México?» Me sobresalté. «¿A México?» «Sí, quiero ver a Sembre y también a la familia de Mateo». Dudé. Los billetes de avión son muy caros, y los gastos allí tampoco son baratos. Mi esposo dijo: «No te preocupes por el dinero, tengo unos ahorros. ¿Qué tiene de malo visitar a nuestra hija?» Me conmoví profundamente. Resulta que mi esposo también extrañaba mucho a nuestra hija. Le dije a Sembre: «Mamá piensa hacer un viaje a México». El rostro de Sembre en la pantalla se iluminó. «¿De verdad, mamá? ¿Cuándo vienes?» «Aún no he decidido, hay muchas cosas que preparar». «Mamá, tienes que venir, te extraño mucho». La voz de Sembre estaba llena de anhelo, y ese otoño llegó. Habían pasado 4 años desde que Sembre se fue a México. Mi nieta Sofía ya tenía más de 1 año. Todavía solo la había visto a través de la pantalla del teléfono. La veía intentar caminar, oía sus balbuceos, todo solo a través de la pantalla. No poder abrazar a mi nieta en persona me dolía el corazón. Ese día también fue un día normal. Yo estaba trabajando en la tienda. La vieja nevera seguía haciendo ruido. El televisor seguía parpadeando. El coche se había averiado la semana anterior y acababa de ser reparado. El coste de la reparación tampoco fue pequeño. Mi esposo suspiró. «No sé cuánto tiempo más tendremos que usar este coche.
Aguanta un poco más, cariño. ¿De dónde vamos a sacar dinero para un coche nuevo? Seguíamos viviendo una vida austera, sin lujos para enviar dinero. Por el contrario, Sembre a veces quería enviarnos dinero, pero yo siempre me negaba. Guárdenselo para ustedes. Criar a un niño pequeño es muy caro. Mamá, estamos bien, tenemos de sobra, pero no quería aceptar dinero de mi hija. Era el orgullo de ser padre. Una tarde, mi esposo y yo estábamos sentados viendo la televisión. Mirando la pantalla parpadeante, mi esposo dijo, «Esto probablemente también tendrá que ser reemplazado. ¿De dónde saldrá el dinero?» Justo en ese momento, sonó el teléfono. Era una llamada de Sembre. Normalmente nos hacía videollamadas, pero esta vez era una llamada normal, así que me pareció extraño. «Hola, Sembre». «Mamá, hola». La voz de mi hija temblaba un poco. «¿Qué pasa, hija? Tu voz suena extraña». «No pasa nada, mamá. Tengo algo que decirte». Mi corazón empezó a latir más rápido. Parecía ser algo importante. «Dime». Sembre dudó un momento y luego dijo, «Esta semana regresaremos a Turquía». El teléfono en mi mano casi se cae al suelo. «¿Qué? ¿A Turquía?» «Sí, es una visita sorpresa. No quise avisar antes por miedo a que prepararas demasiado». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «¿De verdad, Sembre?» «Sí, es verdad, mamá. Llegaremos pasado mañana». «¿Pasado mañana? Solo faltan 2 días. Es muy rápido, pero estaba tan feliz. Por fin volvería a ver a mi hija. Por fin podría abrazar a mi nieta». Le di la noticia a mi esposo. «Cariño, Sembre está a punto de regresar». «¿Qué?» Mi esposo también se sobresaltó. «¿De verdad? ¿Por cuánto tiempo?» «Una semana, cariño». El rostro de mi esposo se iluminó. «Por fin podremos ver a nuestra niña». Colgué el teléfono y empecé a limpiar la casa de inmediato. Organicé la habitación de Sembre, saqué sábanas nuevas, y también tuve que preparar un espacio para la bebé. Al día siguiente, fui al mercado a comprar ingredientes para los platos favoritos de Sembre. Compré cordero, frutas, y también preparé algunos aperitivos para la bebé. Gasté un poco, pero no me importó, porque era para mi hija y mi nieta. Llamé a Fatma. «Sembre está a punto de regresar. De verdad, pasado mañana regresará y se quedará una semana». Fatma también se alegró. «Hermana, qué bien. Yo también iré a ver a la niña». Finalmente, llegó el día de su regreso. Desde temprano por la mañana, no pude quedarme quieta. Revisaba una y otra vez a qué hora llegarían. Mi esposo quería ir a recogerlos al aeropuerto, pero Sembre dijo que vendrían en taxi. Alrededor de las 2 de la tarde, oí un ruido en la puerta. Mi corazón latía con fuerza. Abrí la puerta. Sembre estaba allí, con la pequeña Sofía en brazos. A su lado, Mateo cargaba una maleta. «Mamá, soy Sembre». Corrí a abrazar a mi hija. Habían pasado 4 años. Pude abrazar directamente a la hija que solo había visto a través de una pantalla. Las lágrimas cayeron como lluvia. «Hija, te extrañé muchísimo, de verdad». Sembre también lloró. «Yo también, mamá». Mi esposo también corrió a abrazar a nuestra hija. «Hija mía, has pasado por tanto». Y entonces vi a mi nieta, la pequeña Sofía, mirándome con ojos llenos de curiosidad. Cuando extendí la mano, la bebé sonrió. En ese momento mi corazón se derritió. «Mi nieta, aquí está tu abuela, aquí está». Abracé a la pequeña Sofía, era tan suave y cálida, completamente diferente a verla a través de una pantalla. Mateo también saludó. «Señor y señora, hemos regresado. Bienvenidos, hijos». Entramos en la casa. Sembre miró alrededor de la casa y dijo, «Mamá, nuestra casa sigue igual, ¿verdad?» «Sí, igual, hija». Pero en esas palabras sentí una punzada de dolor. La casa seguía exactamente igual que 4 años antes. Los muebles viejos, los electrodomésticos viejos, nada había cambiado, porque no teníamos los medios para cambiarlos. Empecé a preparar la cena. Sembre quiso ayudar, pero le dije que se sentara y descansara. «Déjame hacerlo todo a mí, tú descansa». Mientras yo cocinaba en la cocina, se oían risas desde la sala. Mi esposo estaba jugando con mi nieta. La risa de la pequeña Sofía llenaba la casa. Hacía 4 años que no había un sonido tan feliz. Durante la cena, Sembre dijo, «Mamá, tu comida es realmente deliciosa. Siempre la recuerdo». Mateo también comió con gran apetito. «De verdad,
La comida de la tía es la mejor. Después de la cena, nos sentamos en la sala. La pequeña Sofía jugaba en las rodillas de mi esposo, mientras Sembre y Mateo se sentaban en el sofá. Justo en ese momento, Mateo dijo con cautela: «Señor y señora, en realidad, esta vez hemos regresado por una razón». Miré a Mateo. «¿Qué razón, hijo?». Mateo miró a Sembre, y Sembre asintió. Mateo continuó: «Durante este tiempo, hemos ahorrado algo de dinero, y la madre de mi esposa también nos ha ayudado mucho». «¿La madre de tu esposa?». «Sí, mi madre dice que la familia política debe compartir sus sentimientos». No entendía de qué estaban hablando. Mateo continuó explicando: «Por eso, hemos preparado un regalo para ustedes». «¿Un regalo?». «Sí, llegará mañana». «¿Mañana? ¿Qué regalo es, hijo?». Pero Mateo solo sonrió y no respondió. «Mañana lo verán, señor y señora». Estaba llena de curiosidad, pero no pregunté más. Esa noche, me acosté en la cama, pero no pude dormir. ¿Qué regalo sería? A mi lado, mi esposo también estaba dando vueltas. «¿No puedes dormir?». «Yo también estoy demasiado curioso para dormir». Finalmente, nos quedamos dando vueltas hasta la mañana. Temprano a la mañana siguiente, me desperté, 2 horas antes de lo normal. Debido a la expectación y el nerviosismo, no pude dormir bien. Fui a la cocina a preparar café, miré por la ventana y vi una mañana normal. Los vecinos se preparaban para ir a trabajar, los niños iban a la escuela. También me dispuse a preparar el desayuno como siempre. Justo en ese momento, Mateo entró en la cocina. «Buenos días, tía». Se levantó temprano. «Sí, porque dijiste que hoy llegaría un regalo». «¿A qué hora llega, hijo?». «Alrededor de las 10». Miré el reloj. Eran solo las 8:00. Todavía quedaban 2 horas. Sembre también se levantó y salió a la sala, con la pequeña Sofía en brazos. «Mamá, buenos días. ¿Dormiste bien?». «Sí, hace mucho que no dormía tan bien». Mi esposo también salió. Desayunamos juntos. Mientras comíamos, mi esposo preguntó: «Mateo, ¿qué es el regalo? ¿Puedes darnos una pista?». Mateo negó con la cabeza: «Lo siento, tío, será mejor que lo vea directamente». Después del desayuno, el tiempo pasó muy despacio. Las 9:00, luego las 9:30. No paraba de mirar el reloj. Mi esposo también estaba inquieto. A las 9:50, Mateo dijo: «Ya casi llega». Y exactamente a las 10, desde afuera, se escuchó el ruido de un vehículo grande. Corrí a la ventana. En el momento en que miré hacia afuera, mis ojos se abrieron de par en par. Un gran camión estaba estacionado frente a nuestra casa, y a su lado, un coche plateado brillante. Era un coche completamente nuevo. El coche nuevo estaba estacionado justo frente a nuestra casa. No podía creer lo que veían mis ojos. «Cariño, sal rápido». Mi esposo salió corriendo, miró por la ventana y se quedó con la boca abierta. «¿Qué es eso?». Sembre y Mateo se acercaron a nosotros. Mateo dijo: «Salgamos a verlo». Nos apresuramos a salir. Junto al coche había un hombre que parecía un empleado de una concesionaria. Mateo habló con él en turco. El hombre le entregó unos papeles a Mateo. Mateo se acercó a nosotros y le entregó las llaves del coche a mi esposo. «Tío, este es un regalo nuestro». Mi esposo tomó las llaves del coche con manos temblorosas. ¿Esto es nuestro?» «Sí, tío, usted ha conducido el coche viejo durante más de 18 años. Ahora es el momento de cambiar a uno nuevo». Las lágrimas brotaron de mis ojos. Me acerqué y toqué el coche. La superficie metálica fría tocó mi mano. Era un coche nuevo de verdad, no un sueño. Mi esposo abrió la puerta del coche y se sentó dentro. El olor a coche nuevo se extendió. Los asientos de cuero limpios y el panel de control moderno. Todo era nuevo. Las lágrimas de mi esposo cayeron. «Gracias, Mateo. Gracias, Sembre. Realmente les agradezco, hijos». Pero Mateo dijo: «Eso no es todo. ¿Hay algo más?». Mateo señaló el camión. «En ese camión todavía hay muchas cosas más». La puerta del camión se abrió. El interior estaba lleno de grandes cajas. Los empleados comenzaron a bajar las cajas. 1, 2, 3. En cada caja había logotipos de marcas de electrónica japonesas y mexicanas. La nevera, la lavadora, el televisor, el aire acondicionado. No podía cerrar la boca. «¿Qué es todo esto?».
Sembre se acercó y me tomó de la mano. Mamá, los electrodomésticos de nuestra casa son demasiado viejos. Hemos decidido reemplazarlos todos. Negué con la cabeza. No, no podemos. Estas cosas son muy caras, pero Mateo dijo, tía, por favor, acéptelo. Es de corazón. Los empleados comenzaron a llevar las cajas dentro de la casa. Yo solo pude quedarme aturdida mirando. Mi esposo también. Nos miramos. ¿Era esto la realidad o un sueño? Los empleados trabajaron muy rápido. Primero, sacaron la vieja nevera, la nevera que había estado con nosotros durante más de 18 años. Esa nevera hacía mucho ruido y la puerta del congelador no cerraba bien. El empleado preguntó, ¿cómo manejamos esto? Por favor, tírenla. Al decir esa frase, sentí algo extraño. Desechar algo que nos había acompañado durante 18 años. La nueva nevera fue instalada. Era una nevera plateada grande y muy hermosa. Al abrir la puerta, las luces se encendieron. El compartimento de refrigeración era espacioso y el congelador también era muy grande. Casi no hacía ruido. Abría y cerraba la puerta de la nevera continuamente. En el momento de cerrar la puerta de la nueva nevera, sentí algo muy extraño. Parecía que las preocupaciones acumuladas durante 18 años también se cerraban con ella. Luego vino la lavadora. La vieja lavadora hacía que todo el baño temblara cada vez que centrifugaba. El ruido también era muy fuerte. La nueva lavadora fue instalada. Era muy silenciosa y limpia. El empleado la puso a prueba y casi no se escuchó ningún ruido. Mi esposo exclamó, «¡Cielos, qué silenciosa es!». El televisor también fue reemplazado. El viejo televisor, cuya pantalla parpadeaba a menudo y la mitad de los botones del control remoto estaban estropeados. El nuevo televisor fue colgado en la pared de la sala. Era mucho más grande y la imagen era muy nítida. Cuando el empleado lo encendió, apareció una pantalla hermosa. Los colores eran realmente vibrantes. Finalmente, se instaló el aire acondicionado. Nuestra casa no tenía aire acondicionado. En verano teníamos que soportar el calor con un ventilador eléctrico. El nuevo aire acondicionado fue instalado en la sala y en el dormitorio. Mateo dijo, «Desde este verano, tía y tío podrán dormir bien». Cuando la instalación estuvo completa, miré alrededor de la casa. La casa había cambiado por completo. Los objetos viejos habían desaparecido, reemplazados por objetos nuevos y brillantes. Los electrodomésticos relucientes llenaban la casa. Me senté en el suelo, con lágrimas brotando. Mi esposo también se sentó a mi lado y lloró. Sembre corrió a abrazarnos. «Mamá, papá, ¿por qué lloran?», sollocé y dije, «Porque estoy muy agradecida, de verdad, muy agradecida». Mateo también se acercó. «Señor y señora, en realidad, esto no es solo un regalo nuestro». Me sequé las lágrimas y pregunté, «¿A qué te refieres?». «Mi madre en México ayudó mucho». «¿Familia política en México?». «Sí, mi madre dice que la familia debe compartir». Mi corazón se llenó de emoción. ¿Un familiar político al que nunca habíamos conocido hizo tanto por nosotros? Esa tarde, hicimos una videollamada a nuestra familia política en México. En la pantalla apareció el rostro de la madre de Mateo. Dijo a través del intérprete, «Señor y señora, ¿ya han recibido las cosas?». Yo, llorando, respondí, «Muchas gracias, señora. ¿Por qué hizo esto por nosotros?». La madre de Mateo sonrió y dijo, «Es lo más natural. Ahora somos una familia. La familia política debe ayudarse mutuamente». No pude contener las lágrimas. Aunque los idiomas eran diferentes, los corazones estaban conectados. Mi familiar político, al otro lado de la línea, también estaba tratando de contener las lágrimas. Esa noche, vimos una película juntos en el televisor nuevo. La imagen nítida asombró a todos. La pequeña Sofía también aplaudió al ver la pantalla. Acostada en la cama esa noche, hablé con mi esposo. «Cariño, esto es como un sueño. Yo también lo siento así. Todavía no puedo creerlo». Pensé para mis adentros, no es que la sala de mi casa haya cambiado, sino que mi alma ha cambiado. Las preocupaciones y las penas acumuladas durante 18 años parecían haberse desvanecido. Ya no sentía miedo al futuro. Temprano a la mañana siguiente, me desperté. Lo de ayer seguía pareciendo un sueño. Fui a la cocina,
Abrí la puerta de la nevera nueva. Seguía allí, la nevera nueva, grande y hermosa. Mientras cerraba la puerta de la nevera, sonreí para mis adentros. Mientras preparaba el desayuno, oí un ruido afuera. Miré por la ventana y vi a varias vecinas observando nuestro coche nuevo. Oí los murmullos. Ese es el coche nuevo de Aishe. Oh, de verdad es un coche nuevo. ¿Cuánto costará? He oído que se lo regaló su yerno mexicano. El yerno mexicano es realmente filial. Me aparté de la ventana, con una mezcla indescriptible de vergüenza y orgullo. Mi esposo entró en la cocina. Afuera están mirando nuestro coche. Lo sé, lo acabo de ver. Déjalos. Seguro que tienen envidia. Después del desayuno, mi esposo sugirió, ¿por qué no probamos el coche nuevo? Sembre y Mateo también estuvieron de acuerdo. Todos subimos al coche. Mi esposo se sentó al volante. Yo, en el asiento del copiloto. Atrás, Sembre cargaba a la pequeña Sofía, y Mateo se sentó a su lado. Mi esposo arrancó el motor. El sonido del motor era muy suave, completamente diferente al del coche viejo de los últimos 18 años, sin vibraciones, sin ruidos extraños, una sonrisa radiante en el rostro de mi esposo. Esto es realmente bueno. El coche comenzó a moverse lentamente, pasando por el barrio. Los vecinos lo miraban. Algunos saludaron con la mano, otros solo miraron con envidia. Nos dirigimos hacia el centro de la ciudad. Dentro del coche, todo era muy tranquilo y cómodo. Mi esposo no dejaba de exclamar. Una diferencia abismal con el coche viejo. Sembre preguntó desde atrás. «Papá, ¿te gusta?» «Me encanta, hija». «Muchas gracias, hijos». Cuando pasamos por el centro y nos detuvimos en un semáforo en rojo, el coche de al lado era de un conocido de mi esposo. Él bajó la ventanilla y saludó. «Señor, ¿compró un coche nuevo?» «Sí, así es». «¿Qué coche más bonito? ¿Cuánto cuesta?» Mi esposo sonrió forzadamente. «Me lo regaló mi yerno». El amigo mostró una clara sorpresa. «¿Tu yerno mexicano? ¡Qué inteligente!». La luz verde se encendió y continuamos. Mi esposo murmuró, «Seguro que esta noticia se extenderá rápidamente». Yo también lo pensé. En este pequeño pueblo no hay secretos. Fuimos a las afueras para disfrutar del paseo. El paisaje desfilaba por la ventana. La pequeña Sofía se había quedado dormida en el coche. Sembre dijo, «Mamá, papá, se ven tan felices». Me giré para mirarla. «Sí, muy felices, hija. Todo es gracias a ustedes». Después de una hora de viaje, regresamos a casa. Al llegar a la puerta, vimos a Fatma esperando. Apenas bajamos del coche, Fatma corrió hacia nosotros. «Hermana, ¿este es de verdad tu coche?» «Sí, Sembre y Mateo lo regalaron». Fatma rodeó el coche, observándolo. «Cielos, es un coche completamente nuevo. El yerno mexicano es realmente inteligente». Dentro de la casa, Fatma se sorprendió aún más. También han cambiado la nevera, la lavadora y el televisor. Todo ha sido cambiado. Mateo saludó con respeto. «Hola, tía». Fatma miró fijamente a Mateo. «Mateo, muchas gracias por cuidar tan bien de mis hermanos». Mateo respondió, «Es lo que debo hacer, tía». Fatma se sentó en el sofá y dijo, «Hermana, de verdad que tienes suerte». Sonreí, pero mi corazón estaba muy complejo, porque Fatma había sido la persona que más se había opuesto al matrimonio de Sembre. Esa tarde, comenzaron a llegar visitas. Eran las vecinas. Habían oído el rumor y vinieron a ver. «Aishe, felicidades». «Gracias, señora. La casa ha cambiado por completo, ¿verdad? Todo nuevo». «Sí, mi yerno lo regaló». Las vecinas exclamaron y elogiaron. «El yerno mexicano es realmente filial, qué envidia». Pero otra vecina dijo algo diferente. «Seguro que costó mucho dinero, ¿verdad? Los mexicanos son muy ricos». Al oír esa frase, no me sentí feliz. No porque Mateo fuera rico, sino porque tenía un corazón cálido, y por eso hizo todo esto. Después de que se fueron los invitados, me sentí agotada. Las miradas de todos eran muy opresivas. Sembre se acercó. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, estoy bien. No hagas caso a lo que dicen. Solo tienen envidia». «Lo sé, pero no es tan simple». Días después, sucedió algo aún más sorprendente. Mientras trabajaba en la tienda, entró alguien. Al mirar, resultó ser la vecina más chismosa del pueblo, la que más se había reído cuando Sembre dijo que quería casarse con un mexicano.
la que había dicho que Sembre había perdido la cabeza al querer irse al extranjero. Ella sonrió forzadamente y preguntó, «Aishe, hola señora», dudó un momento y luego preguntó, «Oye, ¿no sabes si hay algún amigo de Mateo que sea buena persona? Es que mi hijo se graduó de la universidad y aún no tiene trabajo. ¿No sabes si hay alguna oportunidad en México?». Me sorprendió enormemente. La persona que más se había opuesto ahora se interesaba tanto por México. Le dije que no sabía mucho. Ella continuó, «¿Y si mi hija aprende español? A ver si encuentra a una buena persona como Mateo». Me sentí a la vez divertida y dolida. «No todos los mexicanos son buenos, señora». Ella asintió y se fue. Esa noche le conté la historia a mi esposo. Él se rió a carcajadas. «La actitud de la gente ha cambiado por completo, ¿verdad?». «Así es, cariño. Todo es gracias a nuestra hija». Una semana pasó muy rápido. El tiempo que pasamos con Sembre, Mateo y la pequeña Sofía fue realmente feliz. Todos los días comíamos juntos, conversábamos y jugábamos con nuestra nieta. Incluso viajamos en el coche nuevo hasta la ciudad de Antalya, un viaje que con el coche de 18 años nunca nos hubiéramos atrevido a pensar. El coche nuevo era muy cómodo y el viaje fue muy divertido. En la playa, construimos castillos de arena con la pequeña Sofía. Sembre y Mateo pasearon de la mano. Mi esposo y yo nos sentamos en un banco, observándolos. «Cariño, nuestra hija se ve tan feliz, ¿verdad?». «Sí, haber conocido a Mateo fue una suerte para ella. Antes nos oponíamos tanto». Mi esposo me tomó de la mano. «Nos equivocamos. Mateo es realmente una buena persona». Yo también lo pensé. Mateo se había convertido en un miembro de la familia, no con palabras, sino con acciones, con respeto y atención. Se había ganado nuestros corazones. Finalmente, llegó el día en que Sembre y Mateo tenían que irse. La semana había sido demasiado corta. De camino al aeropuerto, me senté en el asiento trasero del coche nuevo, mirando por la ventana. Mi corazón estaba lleno de sentimientos. La tristeza de despedir a mi hija se mezclaba con la esperanza de volver a verla. Al llegar al aeropuerto, frente a la puerta de embarque, nos despedimos. Sembre me abrazó fuerte. «Mamá, te quiero». «Yo también te quiero. Que te vaya bien, hija». También abracé a la pequeña Sofía. «Nieta de la abuela, no te olvides de tu abuela». La pequeña Sofía me besó en la mejilla. En ese momento, volví a llorar. Mateo también saludó. «Señor y señora, regresaremos de nuevo». Mi esposo le dio una palmada en el hombro a Mateo. «Gracias, Mateo, por cuidar de nuestra hija». «Por supuesto, tío». Sembre dijo sus últimas palabras. «Mamá, recuerda cuidar el coche y los electrodomésticos, úsalos con cuidado». «Sí, hija, gracias a ustedes, la vida de papá y mamá ha cambiado por completo». Sembre, Mateo y la pequeña Sofía entraron por la puerta de embarque. Nos hicieron un último saludo con la mano y desaparecieron. Esta vez no me derrumbé como hace 4 años. Estaba triste, sí, pero tenía esperanza. Seguramente nos volveríamos a ver pronto. De camino a casa, mi esposo dijo, «Cariño, ¿por qué no vamos a Capadocia de viaje?». «¿De verdad, cariño?». «Sí, ya tenemos coche nuevo. El lugar al que Sembre fue, nosotros también deberíamos ir». Sonreí. «Me parece una gran idea». Empezamos a planear un verdadero viaje después de 18 años. Al llegar a casa, miré alrededor de la sala, televisor nuevo, sofá nuevo, suelo limpio, todo había cambiado. Fui a la cocina, abrí la puerta de la nevera nueva era silenciosa y limpia. Mientras cerraba la puerta, pensé para mis adentros. No es que la sala de mi casa haya cambiado, sino que mi propia alma ha cambiado. Las preocupaciones acumuladas durante 18 años se habían desvanecido. Ya no sentía miedo al futuro. Esa tarde, mi esposo y yo salimos a pasear en coche. El atardecer era hermoso. Mi esposo dijo, «Criamos muy bien a nuestra hija, cariño. Tú también te esforzaste mucho. Al principio, estaba preocupado, pero ahora veo que Sembre tomó una decisión inteligente». Asentí. Detuvimos el coche y juntos admiramos el atardecer. Mi esposo me tomó de la mano. «Sigamos viviendo bien así, ¿vale?». «Sí, cariño». Meses después, recibimos una videollamada de Sembre. «Sembre, mamá,
Tengo buenas noticias. ¿Qué noticias, hija? El próximo verano, regresaremos a Turquía y esta vez, los padres de Mateo también vendrán con nosotros. ¿De verdad, hija? Sí, la familia política quiere conocerlos en persona. Estaba tan feliz. Por fin conoceríamos a la familia política en persona, las personas que hasta ahora solo habíamos visto a través de una pantalla. Y Sembre añadió una frase más. Mamá, hay algo más. ¿Qué es, hija? Estoy embarazada de mi segundo hijo. Mi corazón dio un salto. ¿De verdad, hija? Sí, el médico dice que esta vez es un niño. Felicidades, hija. Muchas felicidades. Colgué el teléfono y le di la noticia a mi esposo. Él también estaba inmensamente feliz. Pronto tendremos otro nieto. Acostada en la cama esa noche, pensé en el miedo de aquella noche lluviosa en que el coche se averió, la inquietud cuando mi hija quiso casarse con un mexicano, la tensa reunión familiar, los murmullos de los vecinos. Pero ahora todo era diferente. El coche nuevo estacionado frente a la casa, los electrodomésticos nuevos llenando el hogar, y sobre todo, mi hija era feliz, y nosotros también éramos felices. El español de Sembre no fue un pasatiempo pasajero, fue el lazo que unió a la familia. Mateo no usó palabras, sino acciones para convertirse en parte de la familia. El corazón de nuestra familia política había cambiado nuestras vidas. El regalo no fue solo material, sino de respeto. El mayor punto de inflexión fue que nuestra familia política se acercó activamente primero. Miré por la ventana y vi las estrellas brillando, sonreí y cerré los ojos. Esperaba con ansias el próximo verano, cuando pudiera conocer a mis consuegros, jugar con mis nietos y viajar en el coche nuevo. Había casado a mi hija lejos, pero el corazón de mi familia política había cambiado todo nuestro hogar. El coche viejo de 18 años se había convertido en un juego de llaves de un coche nuevo. En el momento de cerrar la puerta del viejo refrigerador, mis preocupaciones también se cerraron. La burla de los vecinos se había transformado en admiración de la noche a la mañana y ahora estaba segura de que nuestra elección había sido la correcta. Sembre, Mateo y los nietos que estaban por nacer, todos eran una bendición. Gracias a todos.